pues yo creo que la persona responsable de que esta publicación, la que tenemos aquí, Crónicas de la Laguna, saliese adelante. Es una publicación, como saben, donde participan autores canarios que han dado su visión sobre esta ciudad patrimonio de la humanidad, y que es un proyecto que bueno, también impulsado por Etienne Schroeder y por la Mansión Lautrec, lleva desarrollándose varios años, ha pasado por varias ciudades patrimonio de la humanidad, haciendo ese ejercicio de traernos un reflejo de lo que son la vida en estas ciudades y la forma de entender estas ciudades también a través del cómic. Lisbeth la conocimos porque fue ella la que se puso en contacto con nosotros, yo no sé si hace ya 4 años, cuando después del confinamiento empezamos a trabajar de manera virtual. Nos hablaste de lo que se hacía desde La Habana, en Cuba, en la vitrina de Valonia, que es la entidad que ella pues dirigía hasta hace poquito, hasta hace aproximadamente 1 año, si no me equivoco, Liz. Y desde entonces ha estado colaborando con nosotros a distancia y presencialmente en muchísimas actividades que llevan a cabo la Fundación Cinemas Cómic y también la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Yo creo que esto es uno de los proyectos quizás más importantes, Lisbeth, en los que has coincidido con la Fundación, y hoy vas a hablarnos sobre ello. En esa charla, Verodes en los tejados, un nuevo recurso para la educación patrimonial en La Laguna. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por venir desde La Habana, porque aunque trabajes en la embajada, aunque hayas cambiado de trabajo, sigues viviendo allí, sigues viviendo en Cuba, por dedicar tus vacaciones a acercarte a estar con nosotros aquí en el Congreso Internacional, y vamos a darle también un fortísimo aplauso a ella, por favor. Muchas gracias a todos por venir en esta mañana. Como decía Lucas, mi nombre es Lisbeth Daumont y trabajo actualmente en la Embajada de Bélgica, pero bueno, trabajé durante 15 años en este centro cultural dedicado al cómic que se llama Vitrina de Valonia, que tiene sede en La Habana, y precisamente inicié la colaboración con el Congreso, con la Fundación, a través de este mismo congreso, y es la primera vez que vengo de manera presencial, así que estoy muy contenta. Y de esa primera colaboración, que fue una participación virtual en el congreso, pues tuve la oportunidad, gracias a Paco, que enseguida que vio el proyecto de Crónicas, pues quiso hacer uno aquí en Canarias, y ojalá que eso tenga pues otro futuro, porque tenía mucho que ver con justamente el primer trabajo que presenté en el Congreso, que tiene que ver con mi tesis. Estudié Gestión y Preservación del Patrimonio en el Colegio Universitario San Jerónimo de La Habana, y al ser en aquel momento bibliotecaria de la única biblioteca especializada en cómic que había en la isla de Cuba, pues siempre quise introducir, bueno, ya se fue la señora Lidia Vázquez, pero justamente también quería como introducir el tema del cómic en la universidad, ya que en Cuba eso sí es algo inédito, hay muy pocas tesis sobre el tema del cómic. De hecho hay una sobre la historia del cómic cubano, pero nada más, o sea, había muy poco, y de hecho eso fue un reto grandísimo cuando me enfrenté a mi tribunal de tesis, porque no se entendía muy bien el tema y no se entendía, además en una facultad de patrimonio, cómo el cómic tenía cabida cuando hay tantas artes y tal. Entonces, bueno, para hablar un poco de mi tesis, como les decía, desde primer año estaba haciendo trabajos desde historia del arte antiguo, bueno, el protocómic, los inicios del cómic, en fin. Y como al mismo tiempo iba haciendo, participando de un proceso de un poco del renacer del cómic en Cuba, gracias a la colaboración con Bélgica y especialmente del autor Etienne Schroeder. Él iba haciendo talleres, yo me iba insertando cada vez más en los talleres, primero como intérprete, bueno, luego como coordinadora como tal de los talleres, e incluso ya participar a hacer un poco de crítica, de edición también de los cómics. Participé del proceso editorial de esos primeros libros colectivos que hicimos en La Habana. Entonces
me parecía, y mi tutor, al que tuvo la osadía de ir conmigo de la mano para presentar mi tesis, que la mejor opción era hacer este método de la investigación-acción para la parte metodológica de la tesis, que era que a medida que íbamos desarrollando todos esos proyectos, pues se iban generando enseñanzas sobre eso y eso conllevaba a crear ciertas teorías en cuanto a específicamente la educación patrimonial, que es una disciplina emergente. En España existe el Observatorio de Educación Patrimonial que está en Valladolid, en la Universidad de Valladolid, tiene sede ahí. Su directora, Olaya Fontal Merillas, comenzó desde la didáctica del patrimonio, desde muy joven, haciendo acciones de sensibilización con respecto al patrimonio, y su premisa era que el patrimonio al final lo eligen las personas, es un conjunto de decisiones que dependen de las personas y sobre todo que el estudio, para que esa educación patrimonial sea más eficaz, tiene que ver con es más importante la relación de las personas con, digamos, un objeto patrimonial o con el hecho patrimonial en sí, que lo típico que es que se estudia, si es un museo, pues se estudia en esos objetos museables o se estudia la arquitectura o el urbanismo, y aquí es justamente trabajar con las personas y la relación particular que cada una de ellas tiene con cada uno de esos objetos, que es lo que a fin de cuentas hace que algo sea declarado como patrimonio o no, más allá de todas las comisiones científicas y tal de la UNESCO. Entonces, para ella, ese proceso de sensibilización, educación patrimonial, pasaba por estas etapas, que es conocer, o sea, conocer sobre el objeto o hecho patrimonial en sí, entenderlo, y todo esto iba a conllevar a el respeto, a la valoración, el cuidado y el disfrute, que era para ella en sí mismo lo más importante, para que luego esto pueda contribuir a esa transmisión del patrimonio, a esa sensibilización eficaz con este tema, y que, bueno, a la hora no solo en la didáctica para niños, adolescentes, sino en la didáctica en general del patrimonio. Entonces, en mi tesis, lo que hice fue hacer como una especie de propuesta de hacer un paralelo entre ese proceso que me parecía súper sintético e interesante de cómo se puede contribuir a esa relación entre las personas y el patrimonio, pasarlo por el tamiz de las diferentes etapas del proceso creativo de una historieta. Entonces, bueno, pues en el tema del conocer, era importante también, como veíamos en este grupo de artistas cubanos que estaban trabajando justamente acerca de este tema, estaban muy influenciados también por, en el caso de Cuba, del cómic norteamericano, de la modernidad del cómic japonés, y conocer, descubrir a través de esas ideas, de esos detonantes que tenían con, ya sea porque les interesara más una temática de estos géneros, que por lo general, bueno, el manga un poquito más, pero quizás el cómic norteamericano no le dan tanta importancia, por ejemplo, el tema de los fondos arquitectónicos y todo esto, pero que sí tenían como esa característica importante del cómic, que tiene que ser el entretenimiento, por supuesto, y que nos va a llevar finalmente al disfrute. Para la parte de la comprensión, para entender bien, bueno, está toda la investigación y la documentación que hace un artista de cómic, aunque sea una historieta de entretenimiento, aunque sea un mundo de ciencia ficción, si lo saben por las películas también, detrás de todo esto siempre hay una búsqueda, una documentación, que no siempre tiene que tener un sentido realista, sino que hay mundos imaginarios que vienen de ciudades que no se corresponden con el momento presente o con el pasado.
Y esos fondos, ese trabajo fue uno de las etapas más importantes en este proceso de trabajo con los artistas cubanos, que fue que se interesaran realmente en la historia a través de recorridos guiados, a través de encuentros con especialistas. Si iban a hablar de arquitectura, pues que se encontraran con arquitectos, etcétera, etcétera. Y esto hizo, bueno, pues estas visitas con expertos, también el dibujo, que dibujaran más al natural, que tomaran fotos para dibujar y que no sacaran las fotos de internet, porque Etienne Schroeder, que es un artista también del dibujo importantísimo en Bélgica, trabaja en la serie de Blake y Mortimer, y justamente los fondos arquitectónicos y todo esto tienen una importancia en estas obras franco-belgas, ¿no? De la línea clara, en fin. Y pues ellos, eso fue parte del aprendizaje también de este grupo de artistas cubanos, ¿no? De aprender a dibujar sobre modelo, dibujar sobre fotos, hacer tus propias fotos. Y esto, por supuesto, contribuye de alguna forma en este proceso de sensibilización pues, a ese respeto. También en la propia, digamos, interpretación de cada uno de los artistas de los lugares patrimoniales o del objeto patrimonial en sí, se llegan a atribuir nuevos valores porque se crean obras artísticas alrededor de estos elementos y luego eso también... si se usa adecuadamente la documentación y si se piensa bien el mensaje de la historia, tratando que, en este caso también queríamos que la ficción primara, que fuera algo, un cómic verdaderamente entretenido, un cómic que aportara. Pues esto también contribuía a que dentro de todo el proceso, a la hora de transmitir información, tratar de que fuera información sobre todo verídica, basada en fuentes históricas y tal, aunque después esto se puede transformar gracias a la ficción, pero que de alguna forma hubiera una seriedad a la hora de abordar el tema. Y bueno, finalmente el disfrute, que para un dibujante no es más que sentarse a dibujar y disfrutar de todo ese proceso, de todo el diseño de página, de la escritura de los diálogos también, que es importante para escoger las palabras precisas que se van a transmitir. Y luego este disfrute, si al final funciona esta metodología, pues va a hacer disfrutar al lector y va a hacer que el lector pues, pueda deleitarse con esa lectura, de paso aprender algo nuevo sin que, como digo, sea un cómic de un carácter meramente didáctico, porque en Cuba, por toda la historia, ¿no? El cómic de propaganda, el cómic educativo era muy importante. Entonces nosotros pues tratamos de hacerles crear de una manera más libre también, ¿no? Y bueno, llega Crónicas, después de todo este proceso, después de mi tesis, llega el primer volumen de Crónicas porque al fin de cuentas nos parecía que era un proceso que había funcionado muy bien en estos dos primeros álbumes colectivos que hicieron los artistas cubanos, Crónicas Urbanas y Soñar La Habana, y luego en 2017 se decide, gracias a un apoyo también de la región de Bruselas Capital, crear esta revista que iba a ser exclusivamente dedicada al patrimonio. Hasta aquí estos dos libros anteriores trataban el tema del patrimonio pero de una manera más indirecta. Y aquí sí va a ser una decisión de empezar a abordar este tema desde la ficción y unir artistas en una primera instancia de Argel, Bruselas y La Habana, y luego se van a sumar por petición de la región de Bruselas Capital justamente artistas rusos de Moscú. Y bueno, después de todo este recorrido, después de haber hecho, sí, 6 números y uno especial dedicado a los trenes con artistas belgas de Cuba, de Argelia y de Moscú, pues vamos a llegar a La Laguna, donde en este mismo sitio tuvo lugar el primer taller de historietas que hicimos, porque, bueno, gracias a la organización de la Fundación logramos reunir a un grupo de artistas canarios, que aquí vemos algunos de ellos,
donde primero pues se explicó cuál era el objetivo del proyecto, se les pidió también saber cuáles eran sus o sea, su necesidad con respecto al taller. Cada uno de ellos también aprovechó para mostrarle sus obras a Etienne, para debatir sobre la historieta. Y fue un taller de historieta que luego tuvimos que aquí está la señora Hortensia. Organizamos un recorrido, como era tradición de hacer también en La Habana, en este caso por La Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad. Ese día hacía muchísimo frío, pero todos los artistas estuvieron ahí hasta el final viendo ese recorrido. Después terminamos comiéndonos unos churros con chocolate. Y en ese encuentro, en ese intercambio con Hortensia, que desde su visión de experta, de conocimiento de la historia del patrimonio de La Laguna, que muchos de ellos no conocían algunos de los detalles y quizás la mayoría también de la historia, salieron elementos detonantes de esas historietas que luego podrán ver en el libro. Recuerdo que de ahí, por ejemplo, salió la idea creo que de Juanan, ¿sí? Sobre el tema bueno, Juanan es una invasión de verodes gigantes, ¿no? Que tienen propiedades alucinógenas. Y un poco de todo lo que pasa, de todo ese debate que hay entre el ayuntamiento, entre las autoridades que son más especialistas del patrimonio y tal, pues esta es la historieta de Juana. Y aquí vemos ya dentro del taller empezamos a determinar cuáles iban a ser los temas y los posibles títulos o el hilo conductor que iba a guiar el trabajo, ¿no? De cada uno de ellos, y resultó que fueron los verodes. Los verodes como una constante en la laguna, los verodes como un elemento al mismo tiempo, un elemento natural, identitario y de alguna forma también por otro lado que afecta la edificación, ¿no? Porque al mismo tiempo se dice que protege, pero también puede afectar. Y justamente de todo ese debate, bueno, yo no conocía a los verodes, Etienne tampoco, y nos parecía como un elemento también estéticamente interesante y que hablaba de esta relación entre lo que puede ser como las polémicas que pueden haber en torno al patrimonio nos parecía perfecto. Además aquí ellos hablan que bueno, es una planta endémica invasora del patrimonio, característica de la laguna, pone en cuestión si se debe restaurar o no, tiene un valor estético, sale de las paredes, bueno, en fin, y que también tiene propiedad cicatrizante. Y aquí decían, se expande tan rápido como los guiris. Eso me pareció muy gracioso, por eso lo anoté. Entonces, finalmente, después de un gran debate, donde habían títulos como La Laguna Incorrupta, La Laguna Secreta, La Laguna Primigenia, bueno, había uno que había dicho La Puñetera Ciudad del Obispado. Aquí hay alguno que estuvo en el taller y se acuerda por qué, no me acuerdo de todo, pero bueno. La Ciudad de la Adelantada, La Laguna Mágica, en fin. La Torre Inclinada. Sí, porque esa fue una de las cosas que Etienne dijo, que la Torre de la Laguna estaba inclinada y luego se dio cuenta que no y rectificó, pero incluso se lo dijo al alcalde y al alcalde no le gustó mucho eso. Pero porque Etienne viene de ser muy amigo de François Schuiten, que es autor de una serie que se llama Las Ciudades Oscuras, que es justamente sobre arquitectura y todo esto, y tiene un libro que se llama La Chica Inclinada. Entonces, bueno, quizás de ahí es una muchacha que está todo el tiempo así como inclinada. Entonces, quizás de ahí fue, pero bueno. Vale, después que decidimos, ese título se votó, creo que aquí se ven algunos de los votos, y finalmente el que más, que no recuerdo quién lo dijo,
fue pues precisamente Verodes en los tejados. Y si se fijan, porque no en todas, pero en la mayoría de las historietas siempre hay algún detalle de algún Verode. Es como un hilo conductor ahí de todas las historietas. Entonces, yo pensaba que me iba a dar tiempo, pero vamos a poner las fotos por aquí. Entonces, algunas de las historietas, bueno, aquí vemos, nosotros, Lucas y yo estamos casi convencidos de que este personaje es Hortensia, que es una historieta de Eduardo González, bueno, Eduardo que es un maestro de la historieta aquí, y que justamente se basaba en la invención de la casa de Ángel Marrero, que es otro dibujante de historietas de acá. Y toda la historia es pues la guía dando, bueno, es una historia graciosa porque es de humor, él es muy, tiene mucho humor y iba pues contando historias, pero totalmente transformadas que no tienen nada que ver con la historia real y de hecho cita a algunos de los participantes del taller y tal. Bueno, el libro vio la luz gracias a la fundación, bajo el sello de la Maison Autric y bueno, de toda y forma parte de la colección de crónicas, es uno de los 2 números especiales que tenemos, esperamos que este proyecto puede seguir en el futuro. Y aquí vemos una, y Chloe, que es una artista pues, de origen inglés, palmera y canaria, pues hizo esto y este cómic, que a mí me gustó mucho, sobre todo esta parte del inicio, donde dice que es en memoria de los que lucharon por los patos, patrimonio emocional de la laguna. Y es que cuando ella estaba haciendo, ella quería hacer, el proceso de ella fue que ella quería hacer una historieta sobre el estanque de patos y de aquel recuerdo que ella tenía de los patos. Y resulta que cuando empezamos a buscar en imágenes de archivo y tal, apareció un post de Facebook relativamente reciente que mencionaba todo un asunto de debate sobre el tema de dejar los patos ahí o no, y decían patrimonio emocional. Y eso me gustó mucho porque tiene que ver justamente con todo esto de la educación patrimonial y de esa relación particular que un grupo de personas establecen con eso y hacer alusión a ese sentimiento provocado por ella a partir de un recuerdo y luego pues de un conjunto de personas porque era como una petición para que no sacaran a los patos de ahí. Bueno, finalmente pasó lo que pasó. Este es Roberto Burgasoli, que también es un artista de experiencia y que habla sobre una de es la iglesia, ahora no recuerdo, creo que es la catedral, sobre la restauración justamente de la catedral. Irene Morales también, que habla, es una visión, bueno, un alto contraste en blanco y negro y habla de una visión, es un diálogo con su sombra. Y y bueno, la ciudad de La Laguna también, al ser más nublada, tener este tipo de clima característico, pues le dio a ella el pie para hacer una historia sobre la depresión, que también es un sentimiento que puede provocar pues las ciudades y no estábamos censurando para nada. Adrián del Pino es un artista cubano que trabajó el hecho de que Ernesto Lecuona, que es un gran pianista y compositor cubano, un clásico, murió en Tenerife justamente en un trayecto de La Laguna a Santa Cruz. Se dice que murió en el taxi y el taxi lo llevó al Hotel Mensei. Y esta historia es como un viaje por toda sobre toda su vida, su obra, en ese último trayecto que tuvo. Les hablé de Juanan, de la plaga, de hablar de esta polémica que puede haber en torno a los verodes y en torno en Cuba, por ejemplo, ahí por la humedad misma también a veces crecen árboles de las paredes de los edificios que están abandonados y esto ha hecho que un artista cubano haya creado las mujeres árboles que para él es una mujer que tiene como unas trenzas que vienen a ser las raíces de esos árboles que están pegados a esas paredes por la humedad, pero a veces son árboles inmensos y estéticamente también es muy interesante y ahí la pregunta nuevamente,
cuando se restaure el edificio, ese árbol pues será retirado o no. Ya forma parte también de la imagen que tiene el edificio actualmente. Alexander Izquierdo trabajó, que es un artista cubano también, porque participaron también artistas cubanos, trabajó el tema de fantasma de Catalina Lercaro en la casa Lercaro y bueno, también muy interesante porque fue a partir de un estudio que se hizo por la Universidad de La Laguna, donde era para determinar si realmente existía el fantasma o no, y él se basó en ese momento, ¿no?, donde vienen los investigadores a tomar pues las muestras de sonido y tal. Jen del Pozo, que es una artista lagunera que ahora mismo está trabajando en la Galería Artisan y por eso no ha podido venir, pues hizo esta es una de las historietas que también habla de ese tema, ¿no?, de el futuro. Es un poco una laguna, una ciudad de la laguna del futuro donde hay androides y estos androides han perdido la capacidad justamente de la percepción, de sentir. Y ella habla de esos primeros nuevos reflejos, de tocar, de descubrir, y esto también pues tiene que ver con lo que les decía de la relación patrimonial y de esta relación privilegiada que se establece entre cada persona y cada elemento patrimonial. Carla, de Canariona, que hizo una historieta sobre las brujas, ahora no recuerdo los nombres, la ermita de San Andrés puede ser, o cerca de una iglesia de por acá de la laguna, construyen un muro y el muro se derrumba cada vez, y esto tiene que ver con temas de la brujería y tal, y ella hizo la historia pues de una mujer bruja, hablábamos de Doña Urraca justamente. Aquí está Javi Corso, que es una historieta sobre el Camino Largo, que es otro lugar icónico de aquí. Kai Full Color, María, hizo esta historieta de estilo manga es una historieta como de corte un poco infantil, pero que recrea un poco la búsqueda del tesoro de Amaro Pargo, perdón. Estefanía Morales, que también hizo, bueno, muchas brujas, ¿no? Que una brujita por la laguna. Este es el cómic de Chloe. Bueno, y eso es John con el libro. Y Jen recibiendo el libro por primera vez. Fue realmente muy gratificante ver también cómo se unieron todos este grupo de artistas canarios. Y este libro fue presentado, o sea, fue exhibido no solo en el salón de aquí de Santa Cruz de Tenerife, sino también en el Salón del Cómic de Bruselas y también en Angoulême. O sea, este libro llegó un poco más lejos de lo que habíamos pensado, ¿no? Y también en Cuba se han hecho exposiciones y creo que es un ejemplo de cómo se puede ahora utilizar pues este libro para trabajar ya sea con niños, adolescentes, adultos, que no solo a través de la lectura, sino a través de actividades que se pueden desarrollar en torno a él, nuevas rutas. Por ejemplo, en Cuba hicimos el último crónica fue sobre el Art Nouveau y pusimos códigos QR con las historietas en los lugares donde estaban inspiradas estas historietas. Entonces, cuando uno llega al lugar, puede escanear con un código y ver las historietas. Quizás esa puede ser una idea para algo que se puede hacer aquí, no lo sé. Pero es indudable que es una herramienta para personas como usted, para personas que trabajan el tema del patrimonio, y espero que podamos seguir haciéndolo también en otras ciudades y que el proyecto pueda continuar, porque es una manera diferente de abordar estos temas del patrimonio y de seguir creando esa conciencia para poderlo cuidar y para poderlo disfrutar por mucho más tiempo. Muchas gracias. Bueno, Lisbeth, muchas gracias por la
por la presentación de Crónicas, que al fin y al cabo ha sido una presentación también para que las personas que no conocieran esta publicación, que se acerquen a ella, que sepan que existe y que, bueno, más allá de las personas que también están en esta sala, que la gente que vea luego esta conferencia, que se está grabando y se publicará en Internet, puedan también saber acerca de este proyecto. Lisbeth, una de las cosas que a uno le llama la atención cuando planteas el proyecto Crónicas en La Laguna es que antes habías pasado por otras ciudades patrimonio de la humanidad. ¿Hay alguna particularidad con la que te encuentres en La Laguna? O sea, con respecto al resto de ciudades. ¿Qué es lo que dirías tú que es un poco el elemento distintivo de esta ciudad patrimonio de la humanidad con respecto a las otras donde has trabajado anteriormente? Bueno, en primer lugar sería, pues, digamos, la atención que se le ha puesto y el cuidado que se le ha puesto a nivel de restauración. Se ve que es una ciudad que está muy bien conservada y eso es muy importante. De hecho, es uno de los criterios para añadir a las ciudades en las listas Patrimonio de la Humanidad es justamente la voluntad política de cada una de las ciudades por su preservación y que esté incluida en esos planes, digamos, de restauración, de cuidado. Y bueno, es una ciudad, por ejemplo, a diferencia de Argel, que ahí creo que la Casbah de Argel sí está incluida en la lista de Patrimonio Mundial desde los años 90, pero quizás no tiene el mismo... Es una ciudad, sin embargo, muy habitada, o sea, habitada. Cuando se entra a la Casbah de Argel, pues se siente la vida, ¿no? Es como... un poco como ustedes deben conocer Marruecos quizás, pero no está en el estado en el que está pues las Casbahs marroquíes, ¿no? Entonces es una pena que esas cosas ocurran. En La Habana pues está la oficina del historiador de la ciudad y por eso fue que en 1982 alcanzó ese título de Patrimonio de la Humanidad. Pero bueno, son ciudades en las que quizás a nivel económico sea más complicado tener a largo plazo un plan de restauración y de gestión. Sin embargo, la diferencia quizás en La Habana es que al existir esta institución rectora del patrimonio de la restauración, se ha establecido también una estrategia para la difusión, para la sensibilización, desde niños y adolescentes hasta personas de mayores, adultos, y lo que sí es el punto en común con La Laguna es, bueno, el impacto del turismo, que en una ciudad como La Habana también es evidente la cantidad de personas que van justamente por ese patrimonio, aunque no está 100% restaurado. Esos 2 kilómetros que conforman el centro histórico de La Habana, pues es un elemento importante, el turismo y la visión, sobre todo del otro. Aquí estábamos también guiados por Etienne y por su visión de cómo también desde la historieta franco-belga se cuenta el patrimonio, ¿no? Entonces creo que esa puede ser una de las señales de identidad. Y por la visión de Hortensia, ¿no? Que tuvo Por la deferencia supuesto. de ofrecerle esa visita guiada, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta. Claro. Se ha dicho que la laguna, el trazado de la laguna, que fue uno de los elementos que llevó a la declaración de ella como Patrimonio Mundial de la Humanidad, precisamente en Marruecos, va a ser ahora 25 años en diciembre. Una de las características fue el trazado. Yo no he ido a Cuba, pero me han dicho que ir a Cuba e ir a Colombia es como si tú estuvieses en la laguna. ¿Es cierto? Sí, 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 sí. O sea, se repite el comentado Hortensia para que lo escuchen también en la grabación, que una de las cosas por las que la laguna se convierte en ciudad patrimonio de la humanidad es por el trazado. Y es un elemento coincidente con otras ciudades patrimonio de la humanidad, entonces, Lisbeth. Sí, sí, sí. El trazado de La Habana sí es muy parecido. Al final creo que la laguna sirvió de modelo, ¿no? Históricamente es así el orden, ¿no? A todas esas ciudades que se fundaron por toda Latinoamérica, y bueno, La Habana, por supuesto. Esto de las calles estrechas para evitar el sol, las calles anchas para,
donde había necesidad de que fluyera más el aire, en fin. Sin embargo, creo que este no fue un elemento determinante a la hora de la declaratoria de La Habana, que se declara no solo el centro histórico, sino también sus fortificaciones. Hay fortificaciones por toda la ciudad, grandes y más pequeñas, que son también la razón por la que este no es el caso de La Laguna. Esto, de que aquí no era necesario, ¿no? Porque los piratas y todo esto pues llegaban por el puerto La Laguna y al... porque fue la primera ciudad no fortificada. Exacto. No Pero ese día- fortificada y porque hay un montón de casas que todavía se conservan y sobre todo por el tema de que hay muchas casas y sobre todo iglesias que tienen el arte mudéjar. Exacto, sí, es una cosa que nos diferencia, ¿no? Que en La Habana fue justamente por ese gran sistema de fortificaciones para defenderse de los piratas que nos ocuparon los ingleses, los franceses, acabaron ahí los piratas. Pero en el caso de nuestro no es exactamente el trazado, que sí lo es, porque al final fue el modelo, ¿no? Entonces, sí, qué interesante. Bueno, gracias Hortensia por la intervención. Que quién mejor que tú para señalar estas cosas. Protagonista de la historia, yo también estoy de acuerdo contigo, Lisbeth, protagonista de la historia De de la Eduardo. casa de Ángel Marrero, de Eduardo González, sí, estoy convencido. Y peculiaridades con respecto a los dibujantes, ahora se nos ha unido por allí Kate Full Color, que es una de las personas que participa. Tomás. Bueno, Tomás, por supuesto. Que Tomás hizo una apocalipsis zombie Un quebradero en La de cabeza. Laguna. Un pequeño quebradero Sí, de cabeza sí. como historia, ¿no? Si no me equivoco. Tomás se ríe, sí. Da fe. ¿Qué tal? Pero muy ¿Qué bien. peculiaridades encuentras con los dibujantes de aquí, de Canarias? Pues si es que existen también, no lo sé, a la hora de trabajar, a la hora de crear esta publicación con respecto a los de otros sitios, otras ciudades patrimonio. Sí, yo creo que una de las características del cómic canario es precisamente que al estar bueno, un poco más apartados de la península y de Europa en general, aunque lleguen esas influencias como en Cuba también, que es otra isla, tanto del manga norteamericano, perdón, del manga japonés como del cómic norteamericano, pues logran tener una identidad propia. Creo que se nota, que no hay, sobre todo que no tienen miedo de expresarse, que quizás, no sé, siento que el cómic franco-belga es como todo muy pensado, muy meditado y que siento que hay mucha más espontaneidad y un poco menos de prejuicios también a la hora de enfrentarse a las historias y por eso tenemos un libro realmente variado donde hay desde blanco y negro, alto contraste, hasta un uso muy interesante también del color. Creo que el color es algo que pudiera caracterizar, siento que es un poco un elemento distintivo también con respecto al cómic europeo, al cómic más de la península, digamos, no sé, siento que por ahí puede ser. Y justamente el hecho de que se apropien de la identidad canaria, de la historia, porque antes de esto creo que existieron experiencias también previas en las que se veía, ya por ejemplo Eduardo que acaba de entrar por la puerta, había trabajado pues las historias de los guanches, Juanan también había tenido como, o sea, ya ellos estaban de alguna manera, se ve que es una característica de querer contar Canarias, ¿no? Y contar su visión, y eso creo que es un punto de contacto también interesante con estas otras ciudades patrimoniales, incluso hasta Moscú, donde yo no tuve tanta relación con ellos, pero sí hay un pequeño festival allí y es como también sitios donde la historieta quizás no tiene ese gran protagonismo, esa gran visibilidad y que bueno, justamente gracias a la fundación permite que se le dé visibilidad. Entonces cada artista trabaja pues como todos los historietistas, ¿no? Por su lado, pero finalmente juntos cuando se ponen aquí pues tienen siento que haya una unidad en el estilo, en la manera de narrar, en ese deseo de transmitir esa identidad canaria. Y una de las cosas que también comentabas durante la ponencia, Lisbeth, es que uno de los esfuerzos que se hace es por llevar la publicación a escenarios como Angoulême, para que la gente lo conozca y la divulgación sea mayor. ¿Cómo se recibe dentro de ese mercado una publicación tan localista como Crónicas de la Laguna?
O el resto también de la revista Crónicas, cómo se recibe, porque son elementos muy peculiares, muy particulares de cada uno de las ciudades patrimonio donde se basa. No sé si el mercado internacional está preparado para eso. Sí, yo creo que sí. Creo que hay que seguir trabajando porque el mercado son palabras mayores y hay que entrar por distribuidores y editores que tengan un impacto comercial real. Pero bueno, en el caso del Salón de Bruselas, la fiesta del cómic de Bruselas, al ser la Maison Autric, estar ubicada en la ciudad de Bruselas y tener cierta notoriedad también dentro de las instituciones culturales, pues cuando se presenta allí es como en casa porque la gente viene a descubrir lo que está haciendo la Maison Autric y ya al ser 7 números, pues tiene su público también, tiene gente que lo colecciona. Sobre todo en este caso es todo en español, lo cual para mí es una gran ventaja, pero en las otras es multilingüe, hay francés, neerlandés y ruso. Árabe, por suerte, no, porque si no, y español. Entonces son las personas que lo buscan tienen que gustarle mucho el tema, ¿no?, de las imágenes o aprender o aprender idiomas, pero por ejemplo vienen muchos hispanos, es decir, hispanohablantes, sobre todo a descubrir el cómic que está hecho en español. Hay un público para ello en Bruselas y en el caso de Angoulême está dentro del stand de la región de Valonia-Bruselas, capital, donde hay todas las editoriales independientes. Estamos dentro del capitel, ¿no?, del Nuevo Mundo, y ahí, bueno, es un poco, Angoulême es una cosa más grande, es un evento de gran escala, pero dentro tuve la oportunidad de participar en la edición número 50 y ahí vi como sí hay un interés me llamó la atención uno de los lectores, me decía, no, es interesante que hagan revistas de nuevo, porque ya no existen revistas de cómic. Entonces eso era como un atractivo. También el hecho de que sean autores que normalmente no se publican a nivel comercial, ¿no? Los españoles, incluso cuando publican en editoriales como Dargaud, al final pasan por el tamiz, ¿no?, de lo belga y de esta visión que se quiere contar de Bélgica y sobre todo a nivel muy estricto de la manera de narrar, de la estética, un seguimiento ahí bastante fuerte editorial. Entonces, aunque sean artistas como Jordi Lafebre, en fin, que han tenido bastante éxito, no dejan de estar pasados por esa visión belga, franco-belga, para que pueda tener un éxito en ventas, ¿no?, a nivel comercial. Pero es interesante porque es una oportunidad también para mostrarse. Casi siempre, en el caso de Bélgica, siempre se hace exposición también, entonces se ponen las páginas originales y Crónicas tiene su público también. Y si no, bueno, pues es una oportunidad para que otros la descubran. Pero sí, creo que tiene atractivo que, sobre todo en lugares como ese, donde están saturados de ver la misma historieta siempre, pues justamente sienten como algo distintivo. Y creo que sí, que hay que seguirlo haciendo para que tenga cada vez más impacto. Y además del valor patrimonial de las ciudades, también se comparten, se divulgan y se hacen de cierta manera universales otros elementos como son los verodes. En este caso estamos hablando de un elemento que no es parte del patrimonio, aunque en este caso sí que inunda o afecta a parte del patrimonio de la laguna, pero se hace también un elemento distintivo dentro de lo que es la publicación. Lo comentabas antes, ¿no? Lo habían elegido por unanimidad todos, que ese fuera el elemento central de las historias. Sí, y de alguna manera sí, pues se da a conocer este elemento, ¿no?, distintivo también, hasta incluso en términos de turismo, ¿no? Yo cada vez que alguien me pregunta igual en Bélgica o algo así, no, Tenerife, yo sí, pero Tenerife no es solo la playa, Tenerife tiene ciudades como esta que tienen mucho por descubrir y también, bueno, las historias, los personajes. Uno de los personajes que más se repetía era el corsario Amaro Pargo, que tiene una historia increíble. Yo descubrí también como parte del proceso, y la ciervita. Sí, es cierto, la sí. ciervita, que también hubo varias historias sobre la ciervita, entonces... Hortensia se ríe, no sé si la ves. Que si
que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que Amaro Pargo era 30 años más joven que la ciervita. La ciervita era, según ella, era su asesora espiritual, porque, o sea, que como tú le hablas de Fer amoroso, te pone bastante... No. Creo que no hablamos de, no tocamos ese tema. Él estuvo siempre de estado civil soltero, pero tuvo de hecho dos hijos fuera, o sea, dos hijos que no reconoció, por eso están los González de Mesa, que son los parientes colaterales, y en base a eso le hicieron unas pruebas y confirmaron que el que está enterrado en Santo Domingo es Amaro Pargo, con los padres, con un siervo liberto que se llamaba Cristóbal y unos niños, que había una costumbre que se enterraban a niños pequeños para de esa manera evitar el limbo, porque llegaban, y entonces era una costumbre. Entonces el gran problema que suelen haber es que piensan que hubo un affair amoroso y No lo hubo. No. Era un castellano antiguo, en el sentido que por un lado mataba y por otro rezaba. Pero Se quitaba la conciencia de esa manera. justamente uno de los elementos que sí se toca es ese hijo no reconocido, que creo haber leído también que en Cuba, y entonces justamente uno de los autores cubanos recrea como el regreso de ese hijo para entregar la llave, porque están las tres llaves, la del alcalde, la del convento, y una era para la familia. Entonces jugamos con eso de que es el regreso de ese hijo, y bueno, ahí descubrirán lo que pasa cuando vean la historieta, que está disponible en la fundación, En según la página entiendo. web también, sí. Sí, No, sí. el libro dices, ¿no? Sí, el libro. Efectivamente, sí, en la editorial también. Eduardo, ya que ya hasta hace poquito, estábamos antes hablando de ti, y ya que tomó la palabra Hortensia, teníamos todavía la duda, Lisbeth y yo mantenemos la tesis de que en tu historia, La casa de Ángel Marrero, donde aparecen un montón de personajes que están vinculados al mundo de la historieta de Tenerife, la guía turística es Hortensia Ayala, que la tenemos aquí delante, que es la persona que está hablando ahora, historiadora y guía turística que tuvo la deferencia de hacerles esa visita por la laguna en la que casi morimos congelados y tuvimos que terminar tomando churros con chocolate para reponernos. No sé si confirmas o desmientes, Eduardo. En el recorrido. Hortensia, a ver si tienes la oportunidad de leerla, porque además es una historia muy divertida. Yo imaginaba que hubiese pasado si todo lo que nos hubiera dicho hubiera sido mentira. Sí, Sí, exactamente. Y la historia está basada en un personaje que son un par de timadores que se dedican a... Que no es el caso de Hortensia, vamos a dejarlo claro. ¿Qué pasaría si hubiese una mafia que se dedica a contar las rutas mal y... No, es una historia muy divertida. Ese patrimonio, con los años, acaba siendo en sí un valor. Muchos años más tarde, eso acaba siendo muy parte de la historia. No, y los guías como, esa persona que te transmite esa pasión también, porque es lo mismo que explicaba con el libro. Si ustedes pues transmiten una historia con pasión, pues el lector o la persona que recibe pues lo va a asimilar mejor y va a tenerlo más en la conciencia, ¿no? Sí, en este caso creo que se consiguió, ¿no? A través creo que fue totalmente conseguido. Sí, aunque tuvimos que pararla porque Hortensia es una fuerza de la naturaleza, para bien y para mal, pero tuvimos que terminar esa guía, pero porque ya estábamos sufriendo el frío lagunero. No sé si hay preguntas por parte del público, aprovechando ahí que tenemos también autores que han intervenido en crónicas, autores y autoras. Está Irene Morales, está Kay Full Color, Tomás, que también lo comentábamos antes, Eduardo, que quieran comentar su experiencia por la revista. Eduardo un poco ya ha comentado cómo fue su trabajo a la hora de construir esa historia, pero no sé si los demás quieren aportarnos alguna visión, porque no solo creo que es interesante el punto de vista de Lisbeth, sino también de las personas que, bueno, que al fin y al cabo son las que
su obra perdurará a través de esta publicación. No sé si hay alguna que quiera tomar la palabra. Tomás, Felipe está bajando la cabeza, se está escondiendo cada vez más en el asiento, pero Kate, tú que también acabas de llegar ahora, no sé si quieres comentar algo. No sabía ni qué decir. A ver, la experiencia, desde mi punto de vista, que soy súper novel en el mundo del cómic, fue básicamente algo completamente distinto a lo que uno puede llegarse a imaginar, el alcance que tiene y cómo puedes tú llegar a estar en tu casa haciendo cómics para practicar, para entretenerte, para decir, bueno, quiero dedicarme a esto y luego de repente diga, soy un cómic publicada. Como te llega a quedar en la cabeza en ese momento hasta que tienes un cómic en la mano y dices, wow, he logrado esto. Entonces, claro, es con esto de inspirar, de continuar, de siempre decir, tengo esto aquí, tengo la base, ahora puedo continuar avanzando y puedo seguir creciendo y seguir creando cómics, buscando editoriales o demás. Y fue bastante bonito recibir la experiencia. Kai, y tú que tú eres de Puerto La Cruz, si no me equivoco, ¿no? Sí, ¿Te, sí. te cuesta escribir? O sea, ¿cómo es el proceso para que llegues a entender una ciudad tan compleja como La Laguna? Porque es compleja, porque lo del... ahora estaba comentando Hortensia lo del trazado, y lo del trazado nos lo contaba a Francisco Pomares y a mí hace unas semanas Moisés Grillo, el jefe de prensa de La Laguna, nos lo contaba en una de las reuniones, y yo desconocía ese dato, lo de patrimonio le venía por el trazado, no por el valor patrimonial en sí mismo, ¿no? No sé si cuesta a uno adaptarse a una ciudad que es en la que no ha crecido y quizá de la que, no sé si es tu caso, es el mío, no conoce tanto su historia. Yo tuve la suerte de, bueno, tengo la suerte de que me gusta la historia, así que con esto de, bueno, te mueves personalmente buscando información y demás, pero además tuve la suerte de estar trabajando un poco en turismo y ya había hecho rutas por aquí, por La Laguna, así que fue todo un poco como enlazarlo con la información que ya tenía, aumentarla y decir, bueno, estas son las bases, vamos a ver ahora cómo me aclaro en todo esto y intento darle forma para crear la historia. Supongo que es un poco de eso, de gusto y pasión mezclado para poder crear así el cómic. Lisbeth, yo me imagino que a ti también el hecho de trabajar en la publicación de crónicas no solo te es una oportunidad para viajar, conocer esas ciudades en las que se trabaja con el libro, sino antes hablamos de los autores. Más allá de conocer su arte, también conocer a estas personas. Sí, sí, realmente es muy lindo. Trabajamos a distancia a través de WhatsApp, en las diferencias de horario también. A veces yo les escribía por la madrugada, ellos me escribían en sus horarios y fuimos compartiendo por ahí. Igual a cada uno a nivel personal tuvimos un intercambio para ir afinando la historia y que fuera, bueno, yo hacía la traducción también a través de WhatsApp Etienne para que él mandara sus comentarios y así fuimos construyendo las historias y realmente es una experiencia muy enriquecedora porque todos tienen diferentes edades, hombres, mujeres, y fue súper agradable conocerlos a todos y conocer, bueno, Canarias a través de ellos y quién mejor que... Yo siempre digo que la mejor profesión es trabajar con el cómic porque las personas siempre son muy divertidas y finalmente terminas aprendiendo de historias y aprendiendo la vida más cercana, no la visión que tiene quizás un turista que le cuesta un poco más de trabajo descubrir, sino que a través de esta experiencia de la historieta pues podemos crear lazos también, crear lazos entre artistas como Etienne y espero que en el futuro con otros artistas belgas, ellos pudieron también conocer el trabajo de algunos de los artistas cubanos. Ojalá que ese intercambio sea mucho mayor. Y eso, hablar, como decía acá, y pues de superación, de metas. Empezamos en febrero y el cómic estaba listo en septiembre. La entrega de los trabajos fue julio-agosto. O sea que fue un reto también para ellos de trabajar en muy poco tiempo, una historia, un tema diferente. Y bueno, son todos excelentes profesionales y lo logramos por eso también y estoy muy orgullosa de conocerlos, ellos lo saben que, que ya son como gente muy cercana y de esta familia, ¿no? de los artistas de la historieta que voy conociendo.
Y nada, también, no sé, hasta Irene también quizás quiera decir algo, porque a mí me gustó mucho su historieta, ya que habla del tema emocional, ¿no? Y de ese vínculo emocional que uno establece con una ciudad. En este caso, bueno, yo decía ahorita que era un diálogo con la sombra, ¿no? Y Lisbeth, no sé y para después ti de que... Irene le tiramos la lengua a Tomás para que vaya Seguro. pensando lo que va a decir. Te esperamos. Tendrás que volver, Tomás, tendrás que volver. Sí, No, para mí la experiencia más bonita fue que también estuviera mi hermana. sí. Sí, que me hubiese gustado que hubiera venido aquí y intentar hablar. A mí me cuesta también callarlo. Y bueno, lo agradezco, de verdad, que hubiera una oportunidad. Sí, yo, Para un dibujante es importante que te editen, darse a conocer a otro público. no, y la historieta de Estefanía, la hermana de Irene, tiene como puntos de contacto también con la de Kai, porque tiene un estilo de este cómic que es dedicado a niños y jóvenes, adolescentes, y eso también es importante a la hora del patrimonio, ¿no? De transmitir, y a pesar de que quizás lo que aquí queríamos contar era más algo como quizás que se pensara que era como más adulto, pues finalmente es un cómic para todas las edades, accesible a todas, y finalmente son las edades más importantes, ¿no? Donde hay que sembrar este interés, y creo que lo hicieron excelentemente porque al final utilizaron justamente esta identidad de la laguna y darle ese toque también fantástico, ¿no? A una ciudad como esta, que nada más que la miras de una primera esquina y ya piensas que pueden aparecer todos esos personajes, pues las brujitas, pues la magia. Es una ciudad que tiene eso, ¿no? Que te encanta, y ellas lo lograron transmitir en su cómic y generar emociones. Yo creo que una de las cosas más importantes en el cómic es generar emociones, interpelar al lector, que se haga preguntas, y creo que en cada uno de estos cómics lo lograron. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? La historia de Irene, por ejemplo, es una historia muy es desgarradora, ¿no? A la hora de contarse cómo se cuenta. Y antes, Irene, tú tampoco estabas, pero estaba Lisbeth alabando cómo habías utilizado la técnica para que eso también fuese una parte de cómo se contaba la historia, ¿no? Y eso también nos invita a pensar de que hemos ido hablando pues, la importancia también de conocer las ciudades a nivel patrimonial, de conocer cómo se desarrollan a nivel patrimonial, atrasado también, como nos señalaba Hortensia hace un momento. Pero yo creo que hay un aspecto, hemos pasado de puntillas por encima de él, que es la mentorización de Etienne. Etienne se desplaza dentro de esos procesos, creo que fue en febrero, ¿no? Sí. Del año pasado. Del año pasado, ¿verdad? Si no me Sí, equivoco. sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Es que en la Fundación hacemos tantas cosas que yo ya confundo los periodos de tiempo. El año pasado Etienne se desplaza hasta Tenerife y en una de las fotografías que mostrabas, en esta misma sala, hubo una sesión de lo que ahora se llama mentoring, vamos, pero una sesión de trabajo en equipo con todos los autores que formaron parte de Crónicas. Bueno, al principio había más y creo que luego se fueron cayendo algunos, ¿no? Porque vieron que no, que o no les interesaba el proyecto, que no podían cumplir con los plazos que se habían establecido. Algunos también vinieron por curiosidad, ¿no? Por saber qué es lo que pasaba, por conocerte a ti, que te conocían de manera virtual, y por conocer también a Tien Schroeder. Pero bueno, los que se quedaron finalmente formaron parte de ese círculo aquí que montamos en un momento y que sirvió como una mentorización que se extendió en el tiempo, no solo la que tú llevaste a cabo con esos mensajes de madrugada, pero el papel de Tien es fundamental, más allá de ser pues, una persona que esté comprobando todo lo que se edita, sino también de motivar y de trasladarles a todos los autores la filosofía de Crónica. Sí, cómo no, eso fue fundamental y para mí también porque es un poco también mi mentor, ¿no? En todo esto y justamente venían por primera vez, como decía, a Tenerife y de pronto el encontrarse con todos ellos y sentir, para él fue muy revelador porque logró sentir la misma emoción que tuvo cuando se encontró por primera vez al grupo de artistas cubanos y justamente creo que por eso lo hizo con tanto placer y aunque él estaba un poco reticente al principio porque
como que esta parte de la educación y tal está un poco, bueno, ya está mayor y tal. Y me decía, no sé, pero justamente creo que por existir esos vínculos entre Cuba y Canarias, entre la manera de ser de nosotros, pues funcionó y él se sintió como estando delante de ese primer grupo de alumnos que tuvo en La Habana. Y más que alumnos, colegas, y les dio consejos también para que se presenten en proyectos editoriales más ambiciosos, quizás en editoriales más fuertes. Les corrigió pequeñas cosas y detalles que creo que algunos aprendieron y utilizaron también en la historieta. Creo que se ve el resultado del taller en algunos detalles, que es como el arte invisible, ¿no? Eso solo lo vemos los que estamos detrás, pero yo sí lo veo y aprecié mucho porque siento que esos consejos, pues, de una persona con experiencia y tal, les pueden aportar mucho también a los más jóvenes, sobre todo, que están empezando, que están descubriendo el cómic. Tuvimos encuentros fuera de los horarios en los que iba a ser el taller, en la cafetería de la universidad, en los cafés y tal, y eso creo que fue súper importante porque se logró que ese intercambio también de visiones y que él también aprendiera sobre estos nuevos artistas, ¿no?, canarios. Sí, el proceso de enriquecimiento entonces es mutuo, ¿no? Por parte Mutuo. de los artistas y por parte también del propio Tiem. Sí, sí, Y sí. tuyo. Sí, por supuesto. Y es un aprendizaje para mí, por ejemplo, pues descubrir cómo las herramientas que tiene la historieta para contar siguen siendo, pues para mí, infinitamente superiores a herramientas a artes como la literatura o otras artes, porque justamente apela al disfrute de todos los sentidos, de la imagen, del texto. Entonces, creo que ellos lograron, pues, transmitir estas ideas en torno al patrimonio de la laguna, con ese toque especial, ya después de haber pasado, pues, por el taller y aprender un poco más de la narración, que siempre es un reto también a la hora de contar historietas. Las personas que no saben mucho de cómic piensan que un artista, bueno, después viene, dibuja un cuadrito, después dibuja otro cuadrito. Pues no, es mucho más complicado que eso, y por eso el gran Will Eisner decía que es el arte invisible, justamente porque lleva mucho trabajo, y realmente aprecio todo el trabajo que ellos pusieron en esas páginas. Bueno, no sé si hay alguna intervención más por parte del público, sí. Francisco Pomares. Sí, me van a perdonar porque yo saben que no suelo intervenir nunca en este tipo de cuestiones, pero estaba escuchando hablar de la cuestión de por qué la laguna es patrimonio de la humanidad y la insistencia en el hecho de la importancia del trazado, y quizá no somos muy conscientes de un dato que no he manejado nunca, pero que me gustaría reflejar. En la tradición histórica, la construcción de las ciudades surge de cómo los romanos construyen el territorio, de cómo establecen una determinada institución del territorio, pero eso se pierde en la Edad Media. En la Edad Media, la mayor parte de las ciudades que se originan en función de motivos que tienen muy poco que ver con el diseño de las propias ciudades. Las ciudades surgen de una manera más espontánea, por eso las ciudades de origen medieval suelen ser callejuelas intrincadas en las que es muy difícil saber dónde está el centro, qué es lo que determina el orden en el que se establece la ciudad. ¿Por qué la laguna es patrimonio de la humanidad? La laguna es patrimonio de la humanidad porque es una ciudad fantástica y es una ciudad muy bien preservada. Pero digamos que el elemento clave que llevó a defender, a dar la batalla por el reconocimiento de la laguna como patrimonio de la humanidad es porque la laguna es la primera ciudad moderna de América. Esa es la clave, ese es el elemento distintivo. Es decir, es una ciudad que supera la concepción medieval de la construcción de las ciudades y que establece una planificación por primera vez. En ese sentido, me he decidido intervenir cuando estaba hablando Lisbeth, y cuando estaba hablando al final de la complejidad en la construcción de un cómic. Como un cómic es planificación. La laguna es un cómic. El territorio de la laguna se diseña de la misma manera. Esto es una trivialidad, es una comparación de caja de fósforo, pero también, ¿no? De la misma manera que
cual se producen una serie de características definidoras, ¿no? Una, por ejemplo, la importancia de los elementos del poder. ¿Cuáles son los elementos del poder en aquella época? Son básicamente la Iglesia y la representación del rey. Sí, bien. Son los dos elementos centrales. Solamente hay en todas las plazas de Europa una plaza que escapa ese diseño, que es la plaza de Bruselas. ¿Por Sí. qué? Porque Bruselas no es una ciudad ni real, ni es tampoco una ciudad definida por la Iglesia. Es una ciudad definida por los banqueros. Y por lo tanto, la plaza de Bruselas, que muchos de ustedes conocen, es una plaza fundamentalmente de banqueros, es una plaza de bancos, de grandes sociedades mercantiles, donde no hay ni iglesia ni poder real. Bueno, sí lo hay, pero está en una esquinita, no es determinante de lo que la plaza representa. En las ciudades que se construyen a la imagen de la ciudad de La Laguna, y luego se pierde la percepción de que el arranque está aquí, las ciudades siempre se organizan en torno a una gran plaza en la que se dan la mano el ayuntamiento como representación del poder real y la iglesia. Y eso es lo que define, de alguna manera, el trazado, el cómic que empieza a realizarse a partir de la constitución de la primera ciudad americana, que es esta. Eso es lo que les quería contar, que vean también que hay una explicación al hecho de que hayamos hecho crónicas en La Laguna, y es la explicación de que esta ciudad es la primera ciudad que se dibuja después de la Edad Media sobre el mar. Eso es todo. Lo Paco. anoto para mi próxima tesis. Sí, y si nos lo permites, la próxima vez que cuando presentemos el próximo año la siguiente edición de La Laguna es cómic, hablaremos también de esto, como para plantearlo como justificación del proyecto que se celebró hace unas semanas, que reunió además a miles de personas en la Laguna, que también organizado por la Fundación y por la Cátedra Cultural Moebius. No sé si hay alguna intervención, alguna pregunta más. Sí, Eduardo González. Una última cosita nada rápida que se me quedó antes por decir, aparte de todo, simplemente que lo que quiere decir Crónicas es la libertad para plantear las historias, eso es muy importante, a pesar de una pequeña cosa que tenía, La Laguna, patrimonio, el detalle de los verones, y yo personalmente agradecer algo que es que recupera y pone en valor un formato que ya está perdido, que es el del álbum con un montón de gente distinta. Todos los que estamos aquí, que participamos aquí, y todos los que no han estado hoy, no nos parecemos, somos todos distintos. Y es bonito que en una sola publicación tantos estilos, tantas historias distintas y tantos conceptos de cómic diferentes. No se veía, eso no existe. Eso existió en una época, como yo recuerdo muy bien, por el 24 detrás de los cómics de Tutén, los cómics de la revista, que también en Francia y en Bélgica era muy popular, pero que ya no existe. Álbumes, no solo historia, un solo por los autores. Y Crónicas es una rara avis y es especialmente rico por eso, porque tienes 1000 historias, 1000 personas distintas contadas de 1000 formas distintas. Eso, ¿no? Y que también preguntar la historia corta, que tampoco existe, el cuento, ¿no? Y eso también me parece fantástico, ¿no? Es un frente a una especial ilusión por eso. Hay un elemento interesante que menciona Eduardo, y es lo del cuento, ¿no? Al final trabajar, creo que eran 4 páginas por artista, 5 páginas por artista, también tiene su complicación, ¿no? Hay que limitar las historias, hay que condensarlas y hay que Es un ajustarse a un desafío modelo. en la narración. Mientras más corta es la historia, más difícil es narrar. Y 5 páginas es muy poco, realmente. Cuando decíamos dividen la historia en 3 partes, bueno, es muy difícil. Pero como decía Eduardo, es lo que creo que es súper enriquecedor y creo que algunos lectores sí lo notan y lo disfrutan, es el hecho de tener justamente ese conjunto tan heterogéneo de artistas, porque ese fue justamente ese comentario que me hizo ese señor en Angoulême. Era un señor, se ve, fanático del cómic, me decía, qué bueno, la revista, ¿no? Incluso los álbumes colectivos casi que no existen, y creo que eso sí ha sido como algo interesante y que va creando también esa comunidad de autores que también se pueden unir para hacerse más fuertes en determinado proyecto editorial también, y el trabajo en equipo, como al final estamos pues ya todos en el individualismo, y el tema de que en sí misma la profesión de historietista es una profesión
muy sola, de estar en el estudio, el artista y ya, y tener apenas contacto y este tipo de cosas, aunque no nos reuníamos tanto ni nada, pero incluso a través de la distancia, saber que tienes a alguien en quien puedes confiar, a quien le puedes enseñar y que no te juzgue o que te diga comentarios con una intención positiva, es súper importante, creo, a día de hoy, y creo que los grandes mercados del cómic, si son tan exitosos también es porque finalmente es un trabajo de equipo, aunque aparezca el nombre de una editorial al final es un trabajo en equipo. No sé si hay alguna intervención más o alguna pregunta o alguno de los autores que quieran, disculpen, añadir alguna cosa más. Bueno, Lisbeth, pues si no, pues damos por concluido ya tu intervención. No sé si quieres añadir algo más antes de terminar o poner el colofón a tu intervención. No, agradecer a la Fundación, a Paco por esta oportunidad y a todos ellos que en definitiva son los dueños de esta crónica, y creo que va a ser pues el germen de muchísimos más proyectos en el futuro. Gracias, Lisbeth. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Bueno, al resto, muchísimas gracias por asistir. Esta tarde continuamos con las actividades virtuales del Congreso. A partir de las 5 de la tarde está esa conferencia de, disculpen, Micaela Conrad. Y tenemos a las 8 la inauguración en Granadilla. Lisbeth va a estar. Yo les invito a también asistir. No es obligatorio. Y entendemos que no se desplacen hasta las 8 a Granadilla, pero vamos a estar allí inaugurando esa exposición que va a estar hasta el 27 de junio, si no me equivoco, en el patio del convento de esa sala expositiva, de ese espacio, de ese nuevo espacio expositivo del municipio. Y también a ver esa película que proyectamos el miércoles a las 7 de la tarde en el TEA Tenerife Espacio de las Artes. La entrada es gratuita, se trata de Millennium Actress, y a participar también en la mesa de debate que habrá después. Y, por supuesto, pues a seguir la actualidad del Congreso a través de la Fundación Cinemas Cómic, de la página web y de nuestras redes sociales, donde se van a emitir todas esas charlas virtuales que vamos a tener desde hoy hasta el miércoles en directo. Muchísimas gracias por participar en este acto inaugural del 6º Congreso de la Fundación Cinemas Cómic y espero de verdad